La verdad es que sorprende el nivel de descaro de la comunidad de inteligencia y del ejército de Estados Unidos. Están batiendo nuevos récords. Cada vez se esfuerzan menos en ocultar las conexiones tan evidentes y cómo sus tentáculos se extienden al sector privado. He cubierto muchísimas veces las conexiones de la comunidad de inteligencia con Ripple, con Web3 y con muchísimas otras compañías del sector de activos digitales. Y todo esto con el objetivo de mantener a Estados Unidos como punta de lanza financiera, como punta de lanza tecnológica, como punta de lanza de la innovación a nivel mundial. Y es lo que voy a cubrir contigo a continuación. Están haciendo exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido. En este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista donde la inteligencia artificial y los robots humanoides toman el control de la economía, lo que muchos están bautizando como la singularidad económica. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para inversores retail como tú y como yo. Pero volviendo a la parte que te planteo al principio de este vídeo, y es qué está haciendo el ejército de los Estados Unidos para mantener el control de la IA. He cubierto en anteriores vídeos las conexiones tan interesantes de la comunidad de inteligencia, el Pentágono, el Departamento de Defensa con Web 2 y con Web 3, pero hay una siguiente oleada, hay una oleada más, que es la de la IA. Y te leo el titular directamente de este medio de comunicación. Las grandes tecnológicas se lanzan al negocio de la guerra. Así se militariza Silicon Valley. Gigantes como Google, Microsoft, Meta o Amazon han pasado de evitar ser relacionados con la industria militar a firmar grandes contratos con el Pentágono o Israel. Esto lo puedes encontrar en la propia página web del Ejército de los Estados Unidos, publicado el 13 de junio del año 2025. El ejército lanza el Destacamento 201, Cuerpo Ejecutivo de Innovación para impulsar la transformación tecnológica, que es una nueva iniciativa diseñada para integrar la experiencia tecnológica de vanguardia con la innovación militar. El 13 de junio del año 2025, el ejército juramentará oficialmente a 4 líderes tecnológicos. Ya ni siquiera lo esconden, quieren que directamente trabajen de forma oficial para el ejército de Estados Unidos. El Destacamento 201 busca reclutar a ejecutivos tecnológicos de alto nivel para que presten servicio a tiempo parcial en la reserva del ejército como asesores senior. En este puesto trabajarán en proyectos específicos para guiar soluciones tecnológicas rápidas y escalables a problemas complejos. Y aquí es donde viene lo importante. Los 4 nuevos tenientes coroneles de la reserva del ejército son Sankar, director de tecnología de Palantir Technologies, fundado por el archiconocido Peter Thiel, que a través de Founders Fund es inversor en Ripple. También el director de tecnología de Meta, el director de productos de OpenAI y también el asesor de Thinking Machines Lab. Y también el exdirector de investigación de OpenAI. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos quiere tener control directamente de las empresas tecnológicas, no solamente de Web 2, también de Web 3, es decir, Web 2, Facebook, Google, Amazon, etcétera? Web 3, las empresas de tecnologías de contabilidad distribuida, Ripple, HBAR y muchas otras, sino que también van a por la inteligencia artificial y no se esconden, directamente lo anuncian al público. Es el mismo motivo que lleva a Ripple a estar copada por ex altos directivos de la comunidad de inteligencia y del ejército, de forma directa y de forma indirecta. Estados Unidos necesita hacerse con el control de las siguientes 2 oleadas más importantes de innovación. Web 3, es decir, los que van a cumplir las funciones del dólar en un futuro a nivel internacional en el sistema financiero son, además de otras muchas compañías, Ripple con su activo digital XRP, Stellar, XLM, etc. Pero esa es una parte de la ecuación. La empresa que sea capaz de llegar primero a AGI será probablemente la empresa que tenga la capacidad de llegar antes a la superinteligencia. Y el país que tenga el control de forma indirecta, ocupando los puestos clave en las empresas que tienen el control del crecimiento económico del planeta gracias a una superinteligencia, se beneficiará enormemente de ello. Recuerda que el sector de activos digitales y la inteligencia artificial son 2 caras de la misma moneda. El crecimiento de uno va a hacer que el otro crezca de forma irremediable. Se van a retroalimentar. Es más, la inteligencia artificial necesita, para poder desconectarse de la dependencia del ser humano, necesita descentralizar sus bases de datos. Y en eso consisten precisamente las tecnologías de contabilidad distribuida. En eso consisten, por ejemplo, proyectos como ICP. Están precisamente intentando hacer eso. Descentralizar las bases de datos, no solamente para la IA, sino en general para
todas las bases de datos y como consecuencia también para la IA. Todo el mundo piensa que Estados Unidos va a ganar esta guerra comercial, esta guerra de divisas, haciendo que el dólar se debilite, fijándose en lo que hace la Reserva Federal y con técnicas antiguas, cuando en realidad lo que está haciendo Estados Unidos de una forma mucho más sutil es hacerse con el control de la innovación. Y eso viene reflejado en dos áreas: Web3, con compañías como Ripple, Achebar y muchas otras, y con el control de la inteligencia artificial. Hace unos días publiqué un vídeo explicando un poco más en profundidad cómo va a ser la transición hacia esta etapa de hiperabundancia post-IA, post-capitalismo, pasando por un proceso distópico en el proceso, porque los que controlan los sistemas actuales no van a ceder el control tan fácilmente, tan gratuitamente. Y las predicciones de muchos analistas van en la misma línea. Es un proceso que no va a tardar 40 años, es un proceso que va a tardar muy pocos años, menos de una década. Aunque repito, dar predicciones de lo que va a ocurrir en el futuro es muy difícil y no resulta creíble. Simplemente estamos intentando hacer un cálculo a grosso modo de lo que puede ocurrir. Puede que tarde un año más, 2 años menos, pero lo importante es que te quedes con la idea de fondo, que la transición hacia esta nueva economía está mucho más cerca de lo que nos pensamos. Las fechas que algunos analistas están dando son las siguientes. En los próximos 2 años, es decir, a lo largo del año 2025, a lo largo del año 2026 y como tarde en 2027, vamos a ver cómo la primera compañía de IA alcanza el concepto de AGI. Artificial General Intelligence, una inteligencia artificial que va a competir con el nivel medio de un ser humano en cualquier área de conocimiento. Pocos meses después, en torno a unos 12-24 meses después, va a haber una carrera para llegar de AGI a ASI, Artificial Superintelligence. Una superinteligencia que va a ser capaz de procesar muchísima más información con un nivel y con una capacidad creativa de aportar soluciones que va a dejar a muchas personas sorprendidas. De forma simultánea vamos a ir viendo cómo poco a poco las empresas que producen robots empiezan a aumentar el tamaño de su escala de su producción a unos niveles que a día de hoy no son suficientes para afectar al mercado laboral, pero que dentro de 4, 5, 6 años va a ser completamente diferente. No estoy diciendo que en 5 o 6 años va a desaparecer el mercado laboral debido a los robots humanoides. Estoy diciendo que vamos a ver primero un impacto en los trabajos intelectuales, en los trabajos que dependen de carreras universitarias y posteriormente, una vez escalen estos modelos de negocio basados en robots humanoides, la IA pasará al mundo físico. La IA ahora mismo está limitada a los ordenadores porque no hay robots humanoides andando por las calles, en las fábricas, conduciendo coches y aún están en fase de prueba, pero van a llegar muy rápido a unos niveles suficientes para que se auto-mejore. Cuando lleguemos a ese punto, veremos cómo empiezan a producirlos de forma masiva. Es más, hay algunas empresas que están siendo financiadas para que robots construyan robots. Ahí es donde entraremos en la etapa exponencial. Y en un periodo relativamente corto de tiempo, muchos analistas no saben ver más allá del año 2030, año 2032, veremos cómo las definiciones tradicionales de economía, las definiciones tradicionales del capitalismo, no encajan en lo que estamos viviendo. Y si a eso le añades que Sam Altman ha explicado que va a haber un take-off rápido desde AGI a ASI, tenemos el cóctel perfecto para que podamos decir casi de forma oficial que Estados Unidos se está posicionando para entrar en la era exponencial y sacar ventaja al resto de países, incluido China, incluido a la India, incluido a Rusia, incluido los BRICS. Estados Unidos se está posicionando no solamente con XRP y con otros activos digitales de utilidad para controlar los rieles del futuro sistema financiero, sino que además, gracias a la IA, está posicionándose para tener el control de las tecnologías, de la superinteligencia, que va a ser el que empuje al PIB a nuevos niveles. Todo el mundo da por muerto a Estados Unidos, pero creo que personalmente puede que nos llevemos una sorpresa en los próximos años. Estados Unidos está lejos de estar muerto a nivel económico y es verdad que ya no tienen el tejido industrial que tenían antes, pero igual que supieron aprovechar la oleada de Web 2 con Silicon Valley, puede que sean capaces de mantener la distancia frente al resto de países y mantener su estatus de imperio si son capaces de mantener el control con Web 3 y con la inteligencia artificial. O dicho de otra forma, puede que veamos simplemente cómo el poder muta, cambia de piel. Puede que veamos cómo el concepto de imperio de Estados Unidos desaparece, cómo Estados Unidos de cara al público deja de ser una potencia y lo hace en favor de las grandes tecnológicas. Puede que estemos a las puertas del lanzamiento de una especie de tecnocracia neofeudalista, donde el poder de los estados disminuye, la soberanía de los estados disminuye a favor de las grandes tecnológicas como OpenAI, de las tecnologías de contabilidad distribuida, compañías como Ripple, de compañías como Amazon, Meta, Google, Instagram y por desgracia como consecuencia
probablemente nuestros derechos también. Quizá después de haberte explicado lo que te acabo de explicar en este vídeo, empiece a tener un poquito más de sentido noticias como las que estás viendo en pantalla. Google confirma que las billeteras sin custodia están exentas de las nuevas reglas para aplicaciones de criptomonedas en la Play Store. Google dijo que actualizaría su política de Play Store para billeteras de software este otoño, lo que generó preocupaciones iniciales entre los usuarios de activos digitales de que los cambios podrían dejar de lado las billeteras de autocustodia en los dispositivos Android. Google Play requerirá a las aplicaciones de billetera digital de custodia, como las de los exchanges, que tengan licencias específicas de la jurisdicción antes de su distribución en esos mercados. Las billeteras sin custodia están fuera del alcance de la política de los intercambios de criptomonedas y billeteras de software. La prohibición de la billetera Google Play es una enorme tontería en mucho sentido, dijo Whitman el miércoles en una publicación en redes sociales. Y es lo que llevo intentando explicar en mi canal desde hace muchísimo tiempo. El sistema financiero no va a permitir la creación de un sistema financiero alternativo. Es más, ellos han regado con miles de millones la creación de este ecosistema. Va a haber una fusión entre las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas. El sistema financiero tradicional va a digerir al completo todo el ecosistema de activos digitales. La banca central, la banca comercial, va a fusionarse con el concepto de finanzas descentralizadas y no va a haber distinción en el futuro. Vamos a atravesar un periodo de consolidación bancaria y un periodo de consolidación en el sector de activos digitales muy parecido al que se vivió en 1930, donde más de 10.000 entidades en Estados Unidos desaparecieron, cerraron un viernes y nunca más volvieron a abrir. Va a ocurrir no solamente con el sistema financiero, sino con el sector de activos digitales. La crisis de liquidez que tenemos que atravesar en algún momento va a tener como consecuencia una consolidación enorme. Los players más grandes fusionándose, comprando a los players más pequeños. Esto en el caso del sector de activos digitales. Pero es que los exchanges más grandes van a ser adquiridos directamente por bancos comerciales. Y si tienes en cuenta quién está detrás de toda esta operación, poco a poco las piezas del puzzle empiezan a encajar. Estados Unidos no va a dejar nada al azar, tienen todo bajo control y ese tipo de noticias están directamente relacionadas. ¿Qué crees que puede proponer OpenAI en un futuro? ¿Qué tipo de propuestas va a hacer? Propuestas parecidas a la que estás viendo ahora en pantalla, una vez consigan hacerse con el control de una superinteligencia. ¿Qué va a ocurrir con exactitud en un futuro? Es muy difícil predecirlo con los timings exactos y es muy difícil predecir exactamente cuánto tiempo queda para que veamos de una forma real, de una forma más evidente, esta transformación de la economía. Pero desde luego los próximos años prometen ser muy interesantes y estamos en los inicios de un cambio de paradigma, donde la inteligencia artificial, los robots humanoides, ordenadores cuánticos, tecnologías de contabilidad distribuida van a redefinir el concepto del capitalismo. Y que estos directivos de OpenAI, de Meta y de otras empresas relacionadas con la IA presten juramento y formen parte del ejército de los Estados Unidos no es más que otro paso más muy parecido al que estás viendo en pantalla. Rosy Ríos, Michael Barr, Michael Warren, Susan Athey, Craig Phillips, Karen Grifford, Jen Sparling, Sandy O'Connor, Jess Chen, Marcus Tricher y Delatin. Todos ellos trabajando de forma simultánea para Ripple o como asesores o en su junta directiva y también para los principales organismos encargados de velar por la estabilidad financiera a nivel internacional, el Tesoro, la Reserva Federal, la Casa Blanca, lobbies internacionales como el Foro Económico Mundial y un largo etcétera. No estás viendo la caída de Estados Unidos, estamos viendo la transformación de Estados Unidos en una especie de tecnocracia neofeudalista donde la clase media desaparece y donde la forma de salir de la crisis económica es a través de la innovación, con la IA y las tecnologías de contabilidad distribuida. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto, la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.